Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga a cada uno de nuestros oyentes del programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para cada uno de ustedes. Estamos en este día 12 del mes de agosto y vale la pena que tengamos una reflexión sobre el tema esperanza incierta en la vacuna. Para ello, primeramente compartamos esta bendita y gloriosa palabra del Señor. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pues es mejor perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia. Y ya nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 6. Impresionante estas palabras del sabio Salomón cuando escribió ese momento. Y es que definitivamente todos los seres humanos, seamos negros, blancos, amarillos, colorados, ricos o pobres, quien quiera que sea, tarde o temprano la muerte nos va a llegar. Y eso es una realidad ineludible que todos los seres humanos debemos de enfrentar esa realidad y estar preparado para esa realidad. Uno vive lo suficientemente tiempo. La Biblia dice que los días del justo son alargados, mas los días del impío son acortados. Hay múltiples de razones para poder alargar la vida en las manos del Señor. Una es, dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra y seas de largo día. En otra palabra, hay muchas otras más razones para alargarlo, definitivamente. Lo mejor de todo para alargar su vida es si entregas tu vida a Jesucristo. Hay múltiples razones por las cuales los años se te van a alargar. Número uno, antes de convertirte a Cristo, llevabas una vida muy nociva, lo cual acortaba los años de tu vida. Por ejemplo, en América Latina, la inmensa mayoría de las personas que se convierten en adultos al Señor vienen de una vida de muchos problemas de alcoholismo o problemas de droga o una serie de desórdenes que definitivamente les acorta los años de vida. Pero cuando se convierten a Cristo, inmediatamente dejan de ser alcohólicos, dejan de ser fumadores y, por supuesto, comienzan a vivir una vida más en paz, más tranquila, y eso, por supuesto, les alarga los años de vida. Por eso es importante lo que está diciendo el sabio Salomón en este momento. Una vez que la persona se muere, todo se queda aquí, absolutamente todo. Dice, por eso la palabra dice, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, si tienes que hacer algo especial, una hazaña especial, buena, de renombre, que quede para la historia, tienes que hacerlo ahora, mientras estás vivo. Ahora, porque una vez que moriste, con ello se terminó todo. A veces alguien dice, muchos se esfuerzan en trabajar una vida materialista sin tener descanso. Y finalmente cuando se muere, nada, absolutamente nada se muere, nada se lleva. Se dice que una vez había un terrateniente que su deseo era poseer tierras y le compraba de una o de otra forma las tierras a todos sus vecinos. Porque el anhelo de él era ser el más grande terrateniente de su región. Aquel hombre insaciable un día salió a pasear a una de las playas cercanas de sus tierras y mientras caminaba en la arena mojada de la playa, se resbaló, cayendo completamente con su cuerpo estirado. Cuando se levantó, vio exactamente cómo su cuerpo quedó marcado en aquella arena mojada. E inmediatamente se dio cuenta que cuando él se muriera, lo más que él iba a ocupar eran 2 metros cuadrados de tierra. Y lo peor de todo, dijo,
es que ni siquiera voy a ser enterrado en mi propia tierra, sino en una tierra que es de nadie, como es el cementerio. A partir de aquel momento, aquel hombre reflexionó y decidió cambiar de rumbo de aquel espíritu insaciable y comenzar a hacer el bien sobre la tierra. Dejar una historia de remembranza, no solamente para su familia, sus hijos, sus nietos, sino en su comunidad también. Es muy importante entonces esta reflexión tan profunda que hace el sabio Salomón. Aunque por supuesto el tema que tenemos es, ante esta situación crítica y dolorosa que estamos viviendo en estos momentos en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un acontecimiento global y sin precedentes. De hecho, este mismo miércoles en la noche desde Texas estaré siguiendo las enseñanzas bio, también lo pueden ver ustedes en nuestro canal de YouTube a partir del siguiente día. Y el tema que vamos a tocar es el caballo negro, lo que se aproxima, lo que se vislumbra para un año escalofriante. Si este año ya nos tiene llenos de terror, de pánico, de miedo, los expertos dicen que el que viene, por el panorama tal como lo vamos a ver en esta conferencia, que se va a transmitir en vivo primeramente en nuestra Facebook Live y después al siguiente día ya en nuestro canal Antonio Polaines Oficial, el caballo negro. Ante esta crisis y esta pandemia sin precedentes que estamos viviendo, donde los números que se nos están dando en este momento ya son profundamente alarmantes, porque los pronósticos ya se rebasaron. Según los pronósticos que había dicho a comienzo de esta pandemia el doctor Fauci, el encargado del sistema de salud de la Casa Blanca, él había dicho que eran más o menos 140,000 personas o 140,000 muertos en esta pandemia en los Estados Unidos de América. Pero este día 12 estamos superando los 165,000 muertos. Ahora, ellos estaban hablando hasta para la época de este verano, según los pronósticos que siguen siendo desalentadores y por los números que estamos viendo, mucho más desalentadores todavía. Porque según el doctor Fauci, si esto no se controla de aquí a diciembre, la cifra podría llegar al 250,000, es decir, 250,000 almas. Como estamos viendo los números en este momento, definitivamente ese futuro es sombrío y es escalofriante. No importa que alguno esté diciendo que posiblemente estos números estén alterados. No importa, porque los que estamos en diferentes comunidades de contagio estamos siendo testigos de personas, de amigos, de hermanos, de pastores, de personas que se nos han ido. O sea, la realidad es la realidad. Y definitivamente estamos frente a un fenómeno sin precedente que solo se le puede llamar como acontecimientos apocalípticos. Como he dicho en múltiples de conferencias, sin ninguna duda, lo más cerca que nosotros tenemos, lo más parecido que tenemos a la profecía de la gran tribulación, es lo que estamos viviendo este 2020. Eso es tan extraordinariamente escalofriante y tan profundo que definitivamente ha llevado a múltiples de personas a creer que ya estamos en la gran tribulación. Pero como he dicho, eso es un poco arriesgado decirlo, porque los que están sufriendo o las pérdidas tanto de contagio, aislamiento y dolor es solo un sector de la humanidad. Podríamos decir que ese sector es de la clase media para abajo. De hecho, son los que están dando el 90% y resto de la cuota de esos muertos. La gente clase media para arriba definitivamente no están pasando ni crisis de hambruna, ni crisis de trabajo porque ellos tienen todo su dinero. Están sumamente bien, ni crisis médica porque ellos tienen sus mejores sistemas de seguros médicos. Definitivamente
a ellos es como que si no existiese esta pandemia. Y no olvidemos que la gran tribulación va a ser un juicio para la humanidad sin Dios, sin fe y sin esperanza. Si bien es cierto, esta pandemia está golpeando a todos por parejo, pero estamos hablando de clase media para abajo. Sobre todo el 90%. De manera que inclusive lo que esta pandemia está no solamente golpeando a este tipo de gente, sino también a los dos pueblos, como he dicho ya en múltiples de conferencias que tenemos grabado en nuestro canal Antonio Bolaños Oficial en YouTube. Está golpeando a la iglesia, donde solamente la iglesia hispana en este momento tenemos récord de múltiples de siervos que se nos han ido. Miembros de iglesias, hermanos preciosos, hermanos lindos. Solamente en nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos no hemos contado todavía lo que no tenemos números con exactitud en México. A excepción de uno de los siervos de Cancún que me llamaba un día de esto para compartirme que muchos siervos en el estado de Quintana Roo, en el área de Cancún, algunos posiblemente desconocidos, lindos siervos de Dios, sencillamente se nos han ido adelante en esta pandemia. Lo mismo en múltiples de países, posiblemente en nuestra América del Sur. No tenemos los datos, pero muchos siervos se nos han ido. Claro, como dije y reitero, eso ha hecho que muchos crean que ya estamos en la gran tribulación, pero diríamos, no es justo porque la gran tribulación no es para la iglesia. La gran tribulación es para la persona sin Dios, sin fe y sin esperanza. Hay múltiples de razones también, podríamos decir, por las cuales no creemos que todavía esta es la gran tribulación, pero sin lugar a duda, esto es lo más parecido que estamos viviendo. La situación es tan deprimente, es tan terrible. Ya en este momento, solo en los Estados Unidos de América, en este 12 de agosto, 165,000 almas muertas solo en Estados Unidos. Arriba de 5 millones de personas contagiadas. En el mundo superamos los 700,000 muertos y más de 20 millones de contagios en todo el mundo. Por supuesto, eso ha creado un grito de espanto, de terror, de miedo en todo el planeta Tierra. Y solo hay una sola ansia en toda la multitud, en especial aquellos que no tienen a Dios. Y que al no tener o no tener la profundidad o las convicciones o la fe que viene del cielo, ponen su esperanza total y absolutamente en los avances científicos, en otra palabra, en las manos del mismo ser humano. De ahí que todos en este momento están pidiendo a grito, pero a grito, el surgimiento de una vacuna. Lo importante es que todos los expertos en la medicina, en la forma científica, coinciden a una sola viva voz, que para poder producir una vacuna, sobre todo del nivel de esta pandemia, requiere mucho tiempo. Sin embargo, tal vez nunca en la historia se habían puesto a la disposición los mejores laboratorios científicos del planeta Tierra para trabajar de una forma acelerada, algunas veces incentivada por el deseo de ganar un poquito más de dinero de lo que ya se están ganando. Están trabajando en una forma acelerada en tiempo extra para conseguir esa tan ansiada vacuna, que en el pasado era imposible hacer una vacuna en un periodo de un año y en menos de un año. Los expertos decían que una vacuna se llevaba años. Eso es lo que coincide hasta hoy en día la ciencia. Pero dado la circunstancia y dada la magnitud de esta impresionante y descomunal pandemia, es que se han dado a la luz, o más bien a la fuerza de buscar desesperadamente. El continente europeo está invirtiendo millones de dólares en
en sus laboratorios para buscar urgentemente, en este caso el país más científico de Europa, sin lugar a duda, está en Inglaterra. O es Inglaterra. Allí en Inglaterra se está trabajando a una velocidad extraordinaria. Y inclusive ya hasta se anuncian avances agigantados para la posible aparición de una vacuna que están en su inmensa mayoría tanto en Europa o en este caso Inglaterra como también en este caso en Estados Unidos de América. Y por supuesto, los mismos chinos están en este momento en una forma acelerada e histórica también, o de récord también, porque nunca antes había pasado esto. Ya están en lo que ellos llaman fase 2. Es decir, están probando lo que ellos ya casi tan seguro van a tener, pero que no se puede lanzar al aire por una enorme serie de consecuencias. Es decir, no quieren dar una falsa esperanza que conlleve a una catástrofe mayor de la que ya estamos viviendo. Es por eso que en estos países donde son países regidos por cuestiones moralistas de leyes, como Inglaterra, Estados Unidos, inclusive, a pesar de que China es un régimen y todo, con todo y eso, hasta el momento ha mostrado responsabilidad, ya de que en este momento también ellos, los chinos, están en el experimento de la fase 2. En este caso decidieron utilizar al país de Brasil. Muchos están diciendo, bueno, ¿y por qué los chinos no experimentaron con su propio país, con el país de los chinos? Podrán salir múltiples conjeturas y muchos videos conspirativos en relación a esto. Pero si hablamos con los expertos, algunos expertos en medicinas dirían, bueno, la razón que China decide experimentar con Brasil es porque en esta fase 2, es porque Brasil es el segundo país del continente americano y está entre los 4 de mayor contagio en el mundo. Y para el experimento de esta fase 2 se necesitan miles de miríadas de personas voluntarias que acepten ser, como dice el popular dicho de nosotros, conejillos de India, para ver si esta vacuna tiene o no tiene éxito. Lo mismo se está haciendo en una manera acelerada aquí en los Estados Unidos de América, donde a toda velocidad se está tratando de experimentar ya en fase 2, aunque un poco más difícil encontrar cuando un mínimo, por lo menos una de las empresas que está más adelantada, necesita un mínimo de 30,000 voluntarios aquí en los Estados Unidos para desarrollar esa fase 2, que como dicen los expertos puede llevar 3 o más meses, pero no va a llevar menos de eso. Eso coincide entonces con las palabras de los expertos que dicen que antes de diciembre es imposible tener una vacuna. Y si estuviera en diciembre, como lo ha prometido el presidente Donald Trump, que él piensa que ya en noviembre podría estar lista esta vacuna, eso significa en la fase tercera ya de la prueba, y significaría entonces que una vez que ya pasó la fase 3, podría llegarse a la producción en masa y la distribución, que podría comenzar entre diciembre o enero solamente en los Estados Unidos, si es que aquí se comienza. No estará disponible, dicen los expertos, los más grandes expertos, para el resto del mundo, sino hasta febrero, marzo, de seguridad. Y es entonces cuando uno ve que los meses se nos están haciendo larguísimos para poner nuestra esperanza en una vacuna, sale una noticia. Este día 11 de agosto llenó todos los titulares en todo el planeta Tierra. El país de Rusia, su propio presidente Vladimir Putin, anuncia que ha registrado la primera vacuna contra el COVID-19. Utiliza un nombre interesante que tiene que ver con el primer impacto del primer satélite que ellos enviaron al espacio.
definitivamente es una esperanza grande. Toda esa noticia. El grandísimo problema es, y por eso el título que hemos utilizado, esperanza incierta en la vacuna. El problema es que no olvidemos que Rusia es un país donde, al igual que la China, es un país donde no existen garantías. No existen derechos humanos, no existe, son países donde el sistema de gobierno es la máxima autoridad por encima de cualquier otra opinión que quiera tener el pueblo. El problema es que cuando se trata de un país en esas condiciones, ahí es donde viene la incertidumbre. El chorro de expertos han hablado acerca de el anuncio de esta vacuna que anunció el presidente Vladimir Putin saltando la fase 3. Es decir, apenas llegó a la fase 2 y faltaba la fase 3, que es el experimento con miriadas de personas. Esperaron un periodo de 3 o más meses para ver si los resultados son positivos. El grandísimo problema, dicen los científicos, es que el anuncio del presidente Putin de Rusia deja profundas interrogantes y profundas dudas. Una, nunca se habló de una fase 2, es decir, de un experimento de esta vacuna dentro de la misma población de Rusia. Y mucho menos, o sea, se saltaron de un solo golpe, lo que conlleva, como dijo el doctor Pausin de la Casa Blanca, se saltaron más de 20 pasos acerca de la determinación de una vacuna seria y responsable. Rusia ha anunciado que ya tiene una veintena de países que están listos para comenzar el experimento, que lo más tardar, dice, según el presidente Putin, estará disponible ya. En cuestión, estamos hablando septiembre, octubre, comenzaría la vacunación masiva en esta veintena de países. La pregunta del $1.000.000 que se hacían todos los expertos, o le hacían a los expertos, la gente ayer en todos los noticieros, ayer el 11 de agosto, era: ¿y qué pasa si esa vacuna no funciona? ¿Y qué sucederá con los efectos secundarios? ¿Y qué sucedería con las esperanzas puestas en su totalidad de esas naciones y la inversión de millones de dólares de sus finanzas de esa nación en un año de crisis económica? Científicos respondían: no hay respuesta. No hay evidencia que esa vacuna vaya a funcionar. Ojalá funcionara. Pero dado todos los parámetros de errores que se están cometiendo, la esperanza, dijo un científico, es eminentemente incierta. Si eso es así, entonces podría haber una decepción profunda e inclusive un rebrote sin paralelo en las naciones que se van a arriesgar al estilo de conejillo de India a experimentar con una vacuna que no completó las fases de experimento científico. Sea lo que sea, el mundo está poniendo su total y absoluta esperanza en una simple vacuna. Mientras se seguirá debatiendo en todos estos días acerca de esa vacuna, la gente seguirá muriendo. La gente seguirá contagiándose. Y aquí es donde nosotros los cristianos debemos de poner nuestra total y absoluta confianza, no en el futuro cercano de una vacuna que si llega lo más pronto posible, amén. Pero nuestra confianza no estará nunca jamás en estos momentos de crisis, de dolor, de luto, en que el día de mañana aparezca esa vacuna.
Nuestra esperanza debe de permanecer única y exclusivamente en el Altísimo Dios Todopoderoso. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, dice el Salmo 91:9. Nuestra esperanza debe de ser en Dios, el Todopoderoso. Dice el libro de los Hebreos las siguientes palabras: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, y cuanto más, y tanto más cuando veáis que la venida del Señor se acerca. Hebreos 10, 23, 25. Si viene una vacuna, gloria a Dios, si llega lo más pronto posible, amén. Pero ante todas las malas noticias, como cristianos nosotros debemos de poner nuestra total y absoluta esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el que nos puede dar la salvación, nuestra confianza en nuestro gran sanador, en Cristo Jesús. Y estas señales seguirán, dijo él, a los que creen en mi nombre. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, de cierto lo recibiréis. Fueron las benditas palabras de nuestro Señor y precioso Señor Jesucristo. En este momento, como vuelvo a decir, de dolor y de incertidumbre y de miedo, aprendamos a poner nuestra total y nuestra absoluta confianza en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro sanador. Esa es la mejor vacuna en este momento. E inclusive, no cometas el error en este momento que tu iglesia ha tenido una apertura de quedarte en casa. Ve a la iglesia, porque hay un proverbio de nosotros que dice que en la comunión de los santos está la remisión de los pecados. Porque si nos unimos todos juntos, Jesús dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estaré en medio. No escuchen a las voces de personas que están hablando influenciados por espíritus malignos, que dicen que la verdad, no necesitas congregarte, que la iglesia, tu casa puede ser la misma iglesia. Mucho cuidado, porque eso no es lo que dijo el apóstol San Pablo. Y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veis que la venida del Señor está a las puertas. Mi hermano, pongamos nuestra total y esperanza. Bienvenida la noticia de los rusos, pero tenemos duda. Por lo tanto, ante las profundas dudas y vacíos que deja esa posible vacuna, mejor tengamos nuestra total y absoluta esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro hacedor de milagros, nuestro sanador. Mis hermanos, mi familia que están dolida, golpeada por esta pandemia, acuérdate, Jesús es nuestra esperanza. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Nuestra esperanza no es la vacuna. Nuestra esperanza es Cristo Jesús.